Le damos la cordial bienvenida, por favor, con un fuerte aplauso. No sé si sea necesario el micrófono, si es necesario. Espero que no haya una crisis de tos, porque ya van las orejas. Bueno, quiero agradecer primero al comité organizador, a mi universidad. Entonces, especialmente al doctor Lillo, a todo su grupo de trabajo. Les agradezco mucho. Varios alumnos que he tenido el grado de conocer en este lugar. Muchas gracias por tolerarme. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunos datos que me gustaría mostrarles de lo que hemos obtenido en un trabajo que hemos hecho más o menos durante unos 4 o 5 años, aunque nosotros ya tenemos más o menos 11 años trabajando en esta área. Entonces, quisiera yo advertirles algo antes de iniciar. Nosotros hemos considerado que el movimiento es una herramienta esencial. Nosotros creemos que es un mecanismo de regulación importante, no solamente para el movimiento en sí mismo, sino creemos que el movimiento es la función quizá más importante, es cosa de discutirlo con algunas otras personas, pero desde mi punto de vista es la función más importante que regula la vida psíquica de los humanos. Entonces, si el movimiento tiene algunas perturbaciones, sufre de alguna manera, sobre todo en la primera infancia, entonces es muy probable que se comprometan otros procesos que vamos a denominar en este momento de manera muy prudente como procesos psicológicos. Entonces debe haber una relación muy estrecha entre movimiento y percepción, movimiento y lenguaje, movimiento y pensamiento, etc. El instrumento entonces, el instrumento de estudio y objeto de investigación es el movimiento. Entonces es la vía de entrada para poder acceder a la vida psíquica de un sujeto. Entonces, cuando nosotros hablamos del neurodesarrollo, es un intento de restablecer una unidad que se interviene por separado. La unidad a la que me refiero es, por una parte, el movimiento, su relación con el sistema nervioso central y con el desarrollo psicológico. ¿Okay? Más o menos en ese orden, aunque en algunos momentos este orden pueda cambiar, pero la unidad que se intenta restablecer es esa. A mí me gustaría darles también algunas Bueno, entonces, esta es como la advertencia preliminar sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría también, más adelante les voy a dar unos datos, que son datos de la normalidad, de cómo se desarrolla el niño en ciertas posturas, ante ciertos ejercicios, porque creo que cuando nosotros intentamos establecer un plan terapéutico, es bueno tener parámetros de normalidad hacia dónde vamos a acercar al niño y cuál es la dinámica también de cómo estos diferentes patrones de movimientos pueden acercarse ya sea a un rendimiento pobre o un rendimiento normal, ¿no? Entonces, me gustaría trabajar unos conceptos inicialmente. Siempre es
Definir es una tarea ingrata, porque o a muchos no les gusta o para muchos es insuficiente. Entonces, de todas maneras, voy a arriesgarme. ¿Okay? ¿Sale? Entonces, desde un punto de vista como más heurístico, intentaré definir como el neurodesarrollo como en el entendimiento de que tiene una importancia porque el movimiento adquiere para la evolución psicológica un trayecto muy relevante y eso nos permite de alguna manera también entender cómo la evolución psicológica se expresa en el desarrollo de la actividad motora y por ende mantiene una organización cerebral. Es justo lo que yo les había comentado como advertencia. La expresión del desarrollo evolutivo en el niño se expresa en el movimiento. ¿Okay? Ciertos reflejos, ciertas posturas se van a expresar para lograr movimientos humanos específicos. No estamos hablando de ninguna otra especie, ¿no? Que también tendrá perfiles de aparición refleja distintos. Estamos hablando de reflejos y posturas humanas específicas. ¿Okay? Bien, pero no solo eso, que la expresión evolutiva se desarrolle en el movimiento, sino también el movimiento, lo que nos dice a nosotros, nos da conocimientos o nos da indicadores de desarrollo psicológico. ¿Okay? Entonces es una especie de secuencia donde el desarrollo es concebido desde un punto de vista evolutivo, pero también desde un punto de vista eminentemente psicológico. ¿Sí? Bien, hay algunos datos en relación a esto que estamos diciendo. Quizá uno de los más antiguos es el de la Pierre, ¿no? Se sugiere que el movimiento es indisociable del psiquismo que lo produce, ¿verdad? Entonces pareciera ser, si nosotros planteáramos que el niño muy pequeñito, hablamos de un niño de 2, 3 meses o de 1 mes de edad, nos preguntáramos acerca de la integridad de su conciencia, uno no podría responder tranquilamente si tiene una conciencia íntegra o un psiquismo enteramente desarrollado. A lo mejor no, pero es muy probable que en algún momento del desarrollo paulatinamente vaya generando respuestas asociadas a una estimulación específica del medio ambiente, ¿no? Entonces, el movimiento es indisociable del psiquismo que lo produce. Aquí ustedes ven que el psiquismo se pone jerárquicamente por arriba del movimiento, pero el psiquismo no se puede desarrollar también sin el movimiento. ¿Okay? Y también el psiquismo es indisociable de los movimientos que condicionan su desarrollo. Pareciera ser un proceso dialéctico, ¿no? En donde se desarrolla con el movimiento el psiquismo, ¿verdad? Y se desarrolla también de alguna manera el psiquismo con el mundo. Bien, Julia Guerra, que es toda una personalidad, ¿no? En el 75, nos comenta que un movimiento siempre estará orientado hacia un fin, hacia un propósito, fundamentalmente con una finalidad adaptativa. Cuando el movimiento se desarrolla así, con un objetivo, propósito claro, establecido quizá por el terapeuta, por el especialista que está trabajando con el niño, entonces podríamos decir que el niño empieza a introducirse hacia el estereotipo. El estereotipo motor es un concepto complicado, es un concepto viejito. Quizá lo que nosotros entendemos hoy por estereotipo motor es como un sistema funcional que se organiza a nivel cerebral. Entonces, por decirles algo, el desarrollo de un movimiento específico, ¿verdad? Por ejemplo, si lo hace el papá, si lo hace la mamá, el cuidador primario, si lo hace el cuidador primario, no solamente
está desarrollando el efecto que le va a dar el ejercicio, ¿verdad?, específico, que sea en el eje de la espalda, en el cuello, en el movimiento de los ojos, ¿verdad? Ese es como el objetivo. Pero no solo eso, también está el niño desarrollando una capacidad perceptiva específica, de trayecto de movimiento hacia estímulos específicos. Aparece un concepto que es importante para nosotros que se llama complejo de animación. Ya la sonrisa no es reflejo, ya la sonrisa empieza a evocarse con el ejercicio que está haciendo el propio padre. Entonces hay otros datos del desarrollo psicológico que también aparecen cuando el movimiento que nosotros creemos que es importante para una determinada vida, un determinado periodo de la vida del niño, se está dando. Entonces, estereotipo motor implica que se desarrolla no solamente el movimiento, sino también una capacidad perceptiva casi simultáneamente. Se desarrolla una respuesta emotiva asociada al ejercicio y asociada al tacto que tiene el padre o la madre para hacer el ejercicio, ¿verdad? Y se desarrollan capacidades propioceptivas también muy específicas, implicadas también con el logro de ciertos ejercicios. Entonces, nuestra terapéutica no debe solamente apelar a que se desarrolla el movimiento, sino se desarrolla un estereotipo motor, ¿verdad?, que implica la percepción, que implica la propiocepción, que implica el vínculo emocional con quien hace el ejercicio. Entonces, ustedes están pensando que cuando se intenta hacer un ejercicio, uno debe alentar esto, fundamentalmente. Y quien lo expresa de una mejor manera en muchos sentidos es quien los papás a veces que hacen los ejercicios diariamente. Bueno, entonces creemos que hay tres condiciones básicas que pueden determinar el neurodesarrollo. Primero, hay una necesidad de una actividad relacional, ¿no? La primera etapa de desarrollo psicológico es la de la comunicación afectiva emocional. Y gracias a esta comunicación afectiva emocional se logra un grado de regulación y contrarregulación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién no ha visto a niños pequeñitos con un nivel de irritabilidad muy alto, ¿no? Que cuando uno le pregunta a los papás, ¿se irrita así como se está poniendo en este momento? Dice, sí, muy seguido, todo el tiempo. ¿Cuánto tarda usted en consolar? A veces una hora. ¿Cuántas veces en el día? Uno puede hacer 5 o 6. Entonces, si nosotros hacemos la suma, son 6 o 7 horas que el niño está en un proceso de regulación excitatorio muy alto. Y además, el papá o el cuidador primario no tiene tampoco las habilidades para colmar la irritabilidad, ¿no? Entonces, uno de los fundamentales como condición básica que determina el neurodesarrollo es cuál es el nivel, el tipo y la calidad de la actividad relacional, ¿no? Eso le va a dar al niño, la actividad relacional, un sentido de orientación y comunicación, ¿sí? Entonces está enraizada en el vínculo, ¿no? En el vínculo primario. Bien. Ahora, la siguiente condición es la regulación constante de cada acto motor. Eso es cuánto tiempo lo mantenemos en posturas con tonos específicos. Miren, desde que la mamá lo carga bien o mal, lo está cambiando y lo está moviendo bien o mal, desde ese momento podemos decir que el niño está soportando ciertas posturas, ciertas cargas posturales muy específicas. Si nosotros tenemos un sistema de estimulación, intentamos de alguna manera que esas posturas tengan una distribución lo mejor posible. Entonces ya son dos condiciones. La primera, la actividad relacional, y la regulación constante de cada acto motor. La regulación consiste en
hacer posible el lograr que el niño haga los ejercicios de manera más eficiente. ¿Okay? Bueno, la indicación sobre lo que se percibe, ¿verdad? El niño a ciertas edades, ¿verdad?, ya no solamente es una masita que se puede ir moldeando en función de cada acto postural, también tiene una intencionalidad. El niño a ciertas edades empieza a tener una capacidad de tono, de fuerza, de motilidad mucho más grande. Entonces el niño tiene ya una especie de direccionalidad, perdón, no sé qué dice, una direccionalidad del comportamiento. O sea, ya no, incluso los papás dicen, cada vez es más difícil hacer los ejercicios, ¿no? Porque los cambios posturales son más rápidos, más abruptos. El niño se mantiene cada vez menos en las posiciones, porque la direccionalidad del comportamiento empieza a incrementar. Entonces es momento que los ejercicios también pueden ir cambiando. ¿Okay? Ahora, hay una secuencia de eventos que se producen, ¿verdad?, que se da. Esta secuencia se da por el logro de estas tres condiciones básicas. Primero, ustedes saben que hay algunos mecanismos reflejos que paulatinamente se van a ir transformando en patrones motores. Fíjense que el patrón motor ya es una especie de secuencia de acciones, pueden ser secuencias discretas, que hacen posible que el niño pueda cambiar de una posición a otra, ¿verdad?, de la manera más eficiente posible. Pero hasta ahí no llega. Del patrón motor, ¿verdad?, se desarrollan ciertos estereotipos. El estereotipo, digamos, es la forma más superior del comportamiento. Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen un estereotipo al cual están apelando en este momento. Ese estereotipo es el uso del lápiz o del lapicero, de la pluma. Ustedes pueden escribir de manera eficiente con eso, aún sin mirar a su libro, ¿no? Tienen un estereotipo y además este estereotipo es dinámico, ¿sí? Es decir, que es muy eficiente. Bueno, los que traigan su iPad y esas cosas, bueno, no discutimos eso. Eso es más fácil. Pero con el lápiz es muy claro el desarrollo del estereotipo. Tenemos estereotipos para todo, ¿no? A veces los estereotipos son muy eficientes, a veces los estereotipos no son tan eficientes. Cuando nosotros hablamos, también tenemos un estereotipo motor para poder hablar, para poder articular. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces el niño va desarrollando así esta secuencia de eventos, mecanismos reflejos, que estarán soportados por ciertas estructuras en el sistema nervioso central, muy básicas, primitivas desde el punto del desarrollo evolutivo, patrones motores, cuando estas estructuras empiezan a mantener ciertos contactos con estructuras más superiores y estereotipos, luego más corticales. Bien, entonces los mecanismos reflejos garantizan la estructuración de un esquema postural cinético, también con la ayuda de los patrones motores. Estos dos, más que este solito, estos dos, mecanismos reflejos y patrones motores, garantizan la estructuración de un esquema postural cinético sin representación simbólica completa. ¿Vale? ¿Qué es esto de la representación simbólica? ¿Vale? Cada acto motor, ¿verdad?, como nosotros lo hacemos ya a estas edades, ¿verdad?, tiene una representación simbólica. Es decir, la representación simbólica es que nosotros actuamos con movimientos y con otras cosas, otros procesos, aún sin tener el objeto visualmente perceptible. Si yo les dijera a ustedes que piensen en una casa, ¿verdad?, no necesitamos tener la casa enfrente para pensar en ella, ¿no? Y además, esta capacidad simbólica
nos hace que nuestra representación de casa sea diferente, ¿verdad?, la mía de la de ustedes. ¿Sale? Eso es lo que aparece con la representación simbólica. El movimiento, para que se convierta en un estereotipo, va a ir demandando un acto motor simbólico. Un acto motor simbólico. ¿Sale? Entonces, si por ejemplo yo hago esto, así, ¿verdad?, ¿a qué estoy apelando? A un acto que conozco, ¿no? Bueno, a lo mejor puedo equivocarme, ¿no? Pero la representación motora de este movimiento, más o menos ustedes la conocen, o la conocemos, ¿sale? Si yo me pongo en una postura específica, por ejemplo, en el caso de los deportistas, ¿no?, que mantienen una postura específica para reaccionar mejor, rápido, etc., ustedes también pensarán que ese sujeto está listo para reaccionar en función del deporte que trae. Entonces, no solamente es importante garantizar la consolidación de patrones motores, sino que el movimiento también conlleve un acto de representación simbólica. ¿Vale? Y eso se va a ir logrando a partir de los 5, 6, 7 meses. Hay un ejercicio que nosotros aplicamos mucho cuando evaluamos a estas edades, 7, 8 meses, que se llama el ejercicio A y 9, prueba A y 9, ¿no? Es una prueba piagetiana. Entonces lo que nosotros hacemos, la adaptamos, porque en realidad esta prueba es para niños más grandecitos. Lo que hacemos nosotros es mostrarle a ese niño un juguetito, el que más le guste, un peluchito, lo que más le guste, ¿no? Se lo pasamos visualmente. Entonces el niño hace una especie de tracción y seguimiento visual específico. Lo mantenemos el estímulo, este estímulo que le fascina al niño durante un tiempo, unos 2, 3 minutos. Y después lo escondemos atrás de él. Si está el niño en la cama, una cama, lo escondemos debajo de las almohadas o de las colchas, ¿no? Y entonces vemos la reacción del niño. Si el niño va a buscarlo y cuál es la característica de la búsqueda, si da con él. Lo que hace el niño normalmente es hacer tanteos, buscarlo y hacer tanteos. Pero en edades más avanzadas, los niños pueden dar con él, detener el comportamiento y saber más o menos dónde se colocó el ejercicio. No sé qué estoy pensando. Bueno, ¿qué estamos intentando hacer? Desarrollar una parte que es simbólica de representación. Ahora el estímulo ya no está. Y aún así el niño permanece con la representación del estímulo en la mente. Y va a buscar, ¿verdad? Podemos complejizarlo y poner otros juguetes, ¿no? Para ver si el niño se queda con esos otros juguetes o va a la búsqueda del que se le mostró, ¿no? Se puede hacer otras cosas. A eso me refiero con acto motor simbólico. Ahora el movimiento que hace el niño, por ejemplo, si estaba sentado, tiene que pasar a otra posición, ¿verdad? Quizá una posición que aliente el arrastre, ¿verdad? De la posición de sentado a la posición boca abajo para alentar el arrastre. Pero el arrastre no es el objetivo como tal y en sí mismo, aunque qué bueno que se desarrolle, ¿no? Lo importante es que este arrastre está guiado simbólicamente. ¿Me explico? El arrastre está guiado simbólicamente. Y es justo lo que decíamos al principio, ¿verdad? De alguna manera el psiquismo, la actividad simbólica sería una representación del psiquismo, de alguna manera está regulando la actividad motora o a la aparición evolutiva de ciertas fases del desarrollo. En este caso, el ejemplo fue la arrastre. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Entonces parece que hay una especie de correlación entre movimiento y actividad simbólica.
donde quizá en un principio, en los primeros meses, el movimiento es muy importante, como el objeto de estudio. Pero en otro momento, 6, 7, 8 meses, esta relación empieza a cambiar. Aunque sigue siendo importante el movimiento, ahora lo es bajo la lupa del acto simbólico. ¿Sí? Entonces se convierte el movimiento como una entidad de representación muy importante, de regulación muy importante de la vida. Bueno, la maduración es de dos tipos. Miren, este concepto es bien complicado, ¿no? O sea, esto que les voy a decir, ustedes lo van a encontrar muchas veces más, 1000 veces más en otros textos que lean. Entonces tómenlo con prudencia, ¿eh? ¿No? Simplemente quise hacer como una especie de tendencia hacia el equilibrio, ¿no? Pero el concepto de maduración es muy complicado. Entonces, la primera forma en cómo nosotros podemos darnos cuenta de que estamos ejerciendo un efecto madurativo es que hay una inducción de posturas más específicas por efecto de cierta ejercitación terapéutica. Esa es una. ¿Vale? Y la otra es la relación entre la postura y la demanda motivacional simbólica. Esa es otra forma de maduración. Quizá esta está en los primeros meses de vida. Estamos hablando del primer año de vida, ¿no? Esta es la primera, los primeros 4 o 5 meses. Y después se empieza a desarrollar otro tipo de maduración, que es entre la postura y la demanda simbólica. Yo puse ahí motivacional porque también hay un efecto así. Pero es justo lo que discutimos, ¿no? Bueno, ahí les dejo un texto que la doctora Julie me pasó hace un tiempecito que consulté y pude obtener esta información. Entonces, ¿cómo hacemos la valoración del neurodesarrollo? Bueno, lo primero es esto que estábamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo está el índice? ¿Hay acaso un índice específico entre las reacciones posturales humanas específicas? El tipo A, el primer tipo de maduración que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Y su relación con la postura y demanda motivacional simbólica, que es el tipo B, ¿verdad? ¿Qué índice es ese? Aplicamos una escala del desarrollo funcional, que es la escala de desarrollo de Helbig. Es una escala bien rápida, es una escala que mide 4 o 5 componentes, con los componentes del movimiento, con diferentes posturas durante el primer año de vida, componentes de la relación, componentes del lenguaje y componentes de la percepción. Este esquema es desarrollado junto con esta escala de desarrollo es desarrollada con otro esquema de valoración del neurodesarrollo, del cual nosotros lo tomamos en la escuela de Múnich. Y hacemos un estudio de electroencefalografía. Justo lo que les voy a mostrar ahorita son resultados del desarrollo del eje de 252 bebés de diferentes edades durante el primer año de vida. Un análisis en este momento somero, porque no los quiero angustiar con esos datos, ¿no? Que son siempre muy famosos. Bueno, el tipo A de maduración, ¿no? El tipo A. Aquí son 4. En realidad nosotros tenemos 7, pero les vamos a dar 4 posturas específicas que creemos que son muy importantes. Esta es la tracción, es el andor, yo no me acuerdo cuál es esta. ¿Cuál es? Aquí está, tracción, pero si se me olvida mejor los pongo. Estos son estudiantes. En realidad son 7 reacciones, ¿no? Y nosotros calificamos de manera muy sencilla, calificamos 0 si el niño
lo hace bien y uno si lo hace mal. Si las reacciones reflejas son malas para la edad cronológica que tiene el bebé. ¿Sale? Estamos hablando de niños sanos. ¿Sale? Como nos llegan a nosotros, estos niños nos llegan a nosotros porque en el servicio de neonatología o de pediatría del hospital donde estamos, llegan cada mes a su revisión. Y parte de la revisión que incluye el servicio de pediatría y de neonatología es esta. No se va en un niño solamente una revisión pediátrica, sino va también cómo va su desarrollo. Pues creemos que estas posturas específicas son importantes. Y si ustedes ven, son puntuaciones muy chiquitas. Tiene un poquito de varianza, pero queremos que estos niños que tenemos van desarrollando paulatinamente la mejor reacción posible. Aquí hay signos que se consideran como patológicos todavía, porque lo mejor es puntuar 0, ¿no? ¿Sí me explico? Pero aquí todavía los niños no dominan estas posturas. Son muy poquitas. Y quizá la más difícil es esta, la Collins. Esta es una reacción de Collins normal. Vean ustedes cómo está casi derechita el eje de la espalda del cuello, toda la cavidad, pero ya está la reacción de defensa de miembros superiores, de miembros inferiores y la anticipación de la caída frontal, ¿verdad? El niño lo está desarrollando bastante bien. Bueno, esta reacción de infección también parece estar bastante bien. Miren la fijación visual, es altamente activa, es bien importante. Ahora fíjense, la relación entre posturas y demanda motivacional es la que veíamos hace ratito aquí, ¿verdad? Es el otro tipo de maduración. Para esto hemos desarrollado todo lo que nosotros creemos que es importante para hacer su evaluación. Son muchos indicadores, La primera, fíjense, es como el estiramiento de espalda y rotación del cuello en dirección al seno materno. ¿Okay? Nos parece muy importante. Esta reacción refleja, donde el niño hace esto, ¿verdad? Y rota la cabecita en dirección del seno materno para disponer el acto de la succión, ¿verdad? Como un proceso que es aeróbico. ¿Ah? ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo está ese reflejo? Y es un proceso vinculante, ¿o no creen? Que el niño se le pegue al envase materno, ¿creen que sea o no un proceso vinculante, motivacional vinculante? Sí. Es muy importante. Muchas gracias. El uso de manos de apoyo pasivo sobre el seno, han visto algunos niños que mientras están tomando, sostienen, ponen su manita en el seno, se le quedan viendo a su mamá y la mamá luego los ve. Qué bonito. ¿No? ¿Sale? El uso de manos de apoyo activo, ya la manita ya no está sobrepuesta sobre el pecho de la mamá, el niño está mirando la manita, ¿verdad? Hay más movimiento de las piernas incluso, empieza otro tipo de relación. Bueno, la mirada de búsqueda en dirección a la madre, lo que veíamos en el ejercicio ¿verdad? La succión con periodos de descanso, desprendimiento del seno. No sé si han visto que los niños cuando se desprenden del seno están casi morados y hacen, ¿no? Y después se pegan nuevamente, ¿no? Entonces están en este proceso de intercambio de gases, ¿no? La succión continua sin desprendimiento del seno, porque ya los niños dominan la ventilación por la nariz, ¿no? No es necesario que se desprendan. La hiperreactividad de movimientos rápidos o súbitos, así como sonidos fuertes. Yo les pregunto a las mamás, mira, cuando pasa el del gas, el del agua, sus canciones, se espantan. Sí,
Sisyphus tiene esta reactividad con un sonido súbito. La posición boca abajo con liberación lateral de las vías respiratorias. Los periodos cortos de irritabilidad, 1 a 2 minutos, con periodos de consuelo, también de 1 a 2 minutos. La capacidad del cuidador primario de regularlo. Por decirlo, no, yo cuando esté así se pone mi hijo loco, se lo doy a mí. Ya mi mamá lo consuela, ¿no? O sea, que quiere decir que todavía la mamá no ha desarrollado también esas capacidades de generación de calma, ¿no? Y necesita también un proceso importante de introducción a la vinculación, ¿no? La sonrisa social, miren, la sonrisa social nosotros la hemos visto descrita de diferentes maneras. Primero, extensión de la comisura bucal. Caray, eso no es sonrisa. Se extiende la comisura bucal. Y además la fijación de la mirada y la reacción motora a la visualización de la mamá o del cuidador. Hay otras, ¿no? La reacción vestibular desde los muslos con apoyo de la mano en pecho, sin esto, un poco así, para ver nada más cuál es la condición vestibular general. La secuencia del volteo de boca arriba a boca abajo, las reacciones de defensa, la postura sentada estable, el arrastre activo, la posición en 4 puntos, la acción de gateo, las acciones objetales, ¿verdad? La manipulación de juguetes, por ejemplo, el cambio de gateo a hiperestación y la solución de problemas tipo A y no B, lo que les explicaba yo hace un momento. Todo esto son criterios para ver cómo está la relación entre la postura y la demanda simbólica. ¿Vale? Bien. Tenemos 252 niños. Y el niño, o los niños, cómo se desempeñan los niños que tienen un mes. Claro, el nivel de logro de todas estas es muy bajito, ¿verdad? Es muy bajito. Pero se va dando una especie de progreso. Y vean ustedes, el niño de 12 meses uno pensaría que lo va a lograr todo completito, ¿no? Todavía tiene algunas fallitas, digamos que más o menos la puntuación es como de 7.6, 7.7, no toda la demanda entre la postura y la capacidad simbólica está lograda, ¿no? ¿Sí me explico? Todos estos son niños sanos, ¿verdad? Si ustedes vieron, el niño sano no siempre puntúa bien en función de posturas específicas, pero también la puntuación es bajita, pero no es cero, ¿sale? Y en este caso, ¿verdad? Se va dando este progreso, esta secuencia de eventos del desarrollo de este tipo de maduración tipo B. Y esta es contra la que nosotros comparamos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí indicadores de cuáles son las posturas desde el recién nacido hasta la edad de 12 meses en diferentes categorías, ¿no? Entonces, estos niños pasaron por esta prueba. Nosotros hemos visto que los niños que tienen, por decir algo, una edad cronológica de 7 meses, ¿verdad? Y que van bien, un poco como esto, como lo que les mostraba, ¿no? En la diapositiva anterior, este nivel de adquisición, el nivel de logro de este tipo de madurez con la relación postural motivacional. Podrían, por ejemplo, el niño con edad cronológica de 7 meses tendría que hacer esto, ¿no? A veces hace esto, está un poquito por abajo o por un tantito por arriba, ¿no? ¿Sale? O sea, no es que tiene los 7 meses de edad cronológica y a fuerza tiene que hacerlo de 7 meses. Puedo oscilar un poquito. ¿Sale? Y lo que vemos es que estas categorías nos dan diferentes componentes. Por ejemplo, hitos del desarrollo que son muy importantes. Estos hitos como el gateo, el acto de sentarse, la hiperestación, el agarre, el desarrollo de la percepción, el desarrollo del habla, ¿verdad? El desarrollo de la comprensión del habla y el desarrollo relacional, el desarrollo social, ¿no?
¿Ok? Y entonces cuando nosotros miramos a niños que tienen algún antecedente de riesgo neurológico, por ejemplo, vemos que esos niños tienen cierta edad cronológica, pero a veces la edad funcional, ¿verdad?, la que nos arroja esta escala, es menor. Vamos a suponer este mismo niño de 7 meses, imaginemos que tuvo un factor de riesgo neurológico, puede hacer que en esta prueba su desempeño se exprese como si el niño tuviera 5 meses. Entonces tiene, ¿verdad?, una desventaja de 2 meses respecto a la escala de función. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Ya voy a acabar, Nada más quiero presentarles algo que para nosotros es importante y ya acabo. Sí, muchísimo. Esos son los resultados del eje. Ustedes saben que hay diferentes ritmos, ¿verdad? En el electroencefalograma, delta, teta, alfa, beta. Cada uno tiene una definición, tiene importantes implicaciones neurofisiológicas. Quiero que se concentren sobre todo en el que se considera el ritmo de la normalidad, que es el ritmo alfa. ¿Sale? Nosotros hemos visto ritmo alfa estable en el cerebro de niños que tienen por ahí de 6-7 años. Alfas bajos de 8 Hz por segundo. Incluso hasta a veces no se sabe si 7, 7.5 es un ritmo alfa o un teta avanzado. Lo que nos han enseñado es que cualitativamente el ritmo alfa puede ser de 5 Hz. Eso es como para los neurofisiólogos una locura, ¿no? Porque eso es teta. Pero si el ritmo dominante siempre es de 5 Hz, no puede ser teta. Es estable todo el electro, así que no puede ser teta. Es un ritmo específico, modulado, asociado a la edad cronológica del sujeto. Bien, concéntrense en alfa, es el ritmo de la normalidad. Vean, en el primer mes, ¿qué domina? El ritmo delta es el ritmo más bajito, ¿no? Casi todo el tiempo están dormidos. ¿Sí? Al segundo mes, el ritmo alfa crece un poquitito, lo mismo que el teta, ¿no? Les parece que aquí que hay un índice teta alfa, pero todavía es muy pequeñito, ni siquiera representa todavía el 20% del electroencefalograma total. A ver, el ritmo alfa también empieza a crecer en el tercer mes de vida. Incluso empieza a incrementar el ritmo beta. Al cuarto mes de vida hay una especie de estabilidad, ¿ya vieron? Sigue creciendo, ya no tanto el ritmo delta, empieza a disminuir de hecho, pero el ritmo teta empieza a incrementar lo mismo que el alfa y el ritmo del beta. Para el quinto mes, ¿verdad?, el ritmo alfa está muy bien desarrollado, ¿verdad? Todavía tiene porcentajes de delta y teta altos, ¿no? Y vean al sexto mes. El sexto mes, ahora el índice de alfa empieza a incrementar. Siento que nada más tengo hasta el sexto mes. Del séptimo al 12 ya no tengo. Yo siento que es muy difícil, ¿no? Tener a muchos niños y hacerles el estudio en el momento preciso. Es como nosotros anduvimos corriendo. ¿Tiene un mes? Sí, hay que ver el electro. Es como súper complicado, pero bueno, les prometo que en unos 3 años bien, ya acabo. En la discusión
cualquier tipo de acción terapéutica, ¿verdad? Cualquier tipo de acción terapéutica debe ser vinculante, ¿vale? Y al ser vinculante debe fomentar la comunicación diádica a partir de los ejercicios terapéuticos o de estimulación. O sea, los ejercicios no se pueden hacer en silencio, no se pueden hacer en silencio, ¿sí? Cada ejercicio no debe tratarse como algo simplemente mecanizado, sino que garantice que el niño pase de una postura a otra y sobre todo que la acción motora tenga un objetivo. Ojalá que ese objetivo sea singular. Y el desarrollo de movimientos es el regulador de otros procesos que también lo demandan, ¿vale? Por ejemplo, el lenguaje es movimiento, la percepción es movimiento, el pensamiento es movimiento, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el movimiento junto con la acción simbólica son mecanismos que regulan la vida psíquica. Y si conseguimos así el movimiento como regulador de la vida psíquica, creo que abonamos, ¿no?, datos importantes, empíricos, sobre la unidad que existe entre movimiento y psiquismo. ¿Alguien quisiera hacer un comentario o una pregunta? A mí me queda la duda, ¿por qué debe estar con ruido cuando estamos haciendo los ejercicios? O sea, ¿por qué debe de haber silencio? ¿Por qué? ¿Por qué deben de hacerse los ejercicios cuando están hablando los niños y todo eso? Es que, como decíamos, que una condición importante es que cada ejercicio es vinculante, ¿no? Y el terapeuta que hace el ejercicio con el niño debe de estar promoviendo siempre el uso del lenguaje, ¿no? El uso del lenguaje es orientador sobre las reacciones del niño, que tiene un importante componente conativo. Regula hacia dónde va a dirigir posteriormente la percepción del niño. Entonces, el hecho de que se aliente la comunicación en cada acto terapéutico no solamente va a hacer posible que se desarrolle el movimiento, sino la regulación de los actos del niño en función del lenguaje del niño, ¿no? En ese sentido se vuelve vinculante. El ejercicio terapéutico adquiere una importante connotación de establecimiento de vínculo. Por eso es importante. Hola. Así. Muchas gracias por tu ponencia, muy interesante. Y bueno, yo quiero preguntar lo que dices, esto de tomar en cuenta en la terapéutica una motivación, un motivo para que el niño empiece a hablar y vincular el movimiento, todo eso. Bueno, en este momento yo tengo un niño de 2 años, un paciente, que se ve que no tuvo este proceso. O sea, por lo que yo me doy cuenta en su historia clínica, es que los papás trabajan, los cuidan los abuelos y son sumamente consentidores. Y entonces el niño aprendió que cada vez que hace un pancho y un berrinche tremendo hasta se golpea en la pared, todo se le da. ¿Sí? Entonces viene a la consulta, le hago su valoración y veo que no tiene formada la conducta voluntaria, hay que formarla. Pero ¿cómo le hago, Héctor, si no obedece, no coopera y cada vez que quiere que entren los papás, se golpea, él se golpea porque ya aprendió ese patrón? ¿Qué recomiendas en este caso, por favor? Pues lo que nosotros hacemos normalmente es atender a los papás, ¿no? Nosotros, tengo una alumna en la Ciudad de México que está haciendo un proyecto que los papás tienen disfunción ejecutiva,
entre más disfunción ejecutiva, más expresiva la tengan los padres, seguramente la predicción es que va a haber niños con más dificultades en la regulación del comportamiento. Entonces, aquí, claro, el niño debe tener acciones específicas, pero es algo muy importante también orientar a los papás de cómo regular el comportamiento de los niños ante cada acto que hay que hacer. Y aquí hay muchas perspectivas de cómo hacerlo, en dependencia un poco de la capacidad que tengan los papás y sobre todo para ponerse de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces lo que nosotros hemos visto que los estilos de crianza entre papá y mamá son diferentes. Y esos estilos de crianza sí dan un poco al traste sobre la consecutividad de cómo deben comportarse ante los niños. Tienen esa actitud y esa voluntad, pero ellos echan la culpa que los abuelos no los dejan. Que si ellos dan la atención a los abuelos, oye, pero ¿cómo? Está muy chiquito, o sea, ¿tendríamos que llamar a los abuelos también? Sí, yo creo que sí, Sí, ¿verdad? porque aquí se está debatiendo quién tiene la autoridad. Sí, pero normalmente llevamos a los papis a estas asesorías, sobre todo en niños de esta edad más grandes. Bueno, mi pregunta es, gracias por tu ponencia, ¿en qué segmentos fueron hechos la medición de los electroencefalogramas? ¿En qué segmentos se veía alfa, beta, beta? Y bueno, supongo que todos fueron hechos en sueño. Sí. Porque mucho siempre se critica que el valor que puede tener, por ejemplo, un alfa o un beta en sueño. Entonces, pues esa es mi duda. Sí. El segmento, por ejemplo, en los niños de 5 a 6 meses, son segmentos de 7, 8 Hz, sí alcanzan en esos niños, pero sí son en sueño. Yo no quise hacer los estudios con los ojos abiertos, porque demandan otras categorías para analizar los datos. Entonces, bueno, como que lo mejor es hacer el sueño, es como la comunidad lo hace. Vamos a hacer el sueño y ver cómo se va a desarrollar. Bueno, uno de los objetivos es hacerlos, fíjense, los bebés, los electros, hacerlos despiertos, con los ojos cerrados y relajados. ¿No? O sea, eso es como casi imposible. No dudo que uno que otro lo pueda hacer, pero sí, es como muy difícil. ¿Pero el alfa que tú ves es en occipitales? Ah, perdón, sí. Normalmente el alfa es parieto occipital, ligera extensión cerebral. Ese es como el análisis topográfico. Bueno, a mí durante la ponencia como que era imposible que llegara a mi cabeza palabras como cognitivo-conductual o condicionamiento. Obviamente esto va orientado a pediátricos, entonces quisiera saber qué tanto nos podemos apoyar de eso para mejorar, ¿no? Para hacerlo más integral y que obtengamos mejores resultados. Los conceptos, por ejemplo, el concepto de estereotipo, digamos, es un concepto muy pavloviano, muy viejito, ¿no? Sobre el que se fundamenta un tipo de organización de la actividad cerebral. El concepto de estereotipo, digamos, implica sí una reacción específica, pero esa reacción ya es condicional. Ya no es incondicional, porque está condicionado, ya está inscrito el niño dentro de un tipo particular de reacción. Ya no va a reaccionar ahora el niño con reflejos, ahora va a reaccionar con patrones motores y va a reaccionar ahora todavía más complejo con estereotipos, con la unión de varias funciones psicológicas. O sea, ya no solamente es el movimiento, ahora también presto atención
y ahora también percibo el estímulo que me están presentando. Entonces, el estereotipo dinámico tiene fuertes componentes conductuales, en realidad, y tú te puedes dar cuenta en la conducta del niño cómo va, en la conducta de todos, ¿no? Cómo una acción nueva deja paulatinamente de ser incondicionada para volverse condicionada. Y hay un contexto teórico que dice lo que podría decir a continuación, ¿no? Se vuelve para adentro, ¿no? Esto se vuelve para adentro. Entonces se interioriza y tiene una representación cerebral específica que habría que buscar. Esas son como algunas leyes del desarrollo que paulatinamente se van apreciando. Buenas tardes. A mí me gustaría saber aproximadamente a qué edad se manifiesta en el bebé la representación simbólica y si esto muestra variabilidad dependiendo de los estilos de crianza. Qué difícil. Ese es un tema como para tesis, ¿no? Aquí si quiere, pues a lo mejor que eso te pueda responder. No, yo puedo preguntar. Bueno. Es muy difícil. Nosotros creemos que la base para hacer este análisis es el complejo de animación. El complejo de animación es esta sonrisa social, la atención hacia la mirada, que sí se puede ver y se puede incluso videograbar durante varios segundos, ¿no? Como también el niño reacciona, hace reacciones de acomodación para poder estar tapado. Empieza a haber ahí una especie de acto simbólico, pero de mucho vínculo, que todavía no es operante hacia la actividad cognitiva, es solamente operante para la actividad de vinculación. Pero el criterio es por ahí de los 2 o 3 meses. Es que es bien complicado porque es como preguntarse, a ver, ¿qué es primero? ¿La memoria o la actividad simbólica? ¿No? ¿Qué es primero? Y pues, ¿quién sabe? Porque el niño empieza a tener representaciones nésicas, importantes. O son representaciones nésicas o son representaciones simbólicas. Nosotros creemos que son simbólicas. Bueno, Héctor, no, la respuesta sería que las son mediadoras todas. No es que sí, sino interacción. Sí. Nada más que es un concepto teórico más complejo sobre el que hay que abonar mucho. Hay que esforzarse mucho para explicarlo. Y como esta es una evaluación muy rápida, hospitalaria, ¿no? Ya está el otro niño ahí esperando. Pero podemos comentar, pero puede ser un buen tema de tesis. Hola Héctor, bueno, quiero felicitarte, es muy buena la técnica. Y contestando la pregunta de ella, que tiene un espíritu de investigador, pues esas preguntas muy complicadas, difíciles de responder, pero que implica un trabajo de un seguimiento de años, ¿no? Oye, yo tengo 2 preguntas. Con respecto a la valoración esta que hacen conductual, ¿han sacado, por ejemplo, los valores de sensibilidad que tienen? ¿Qué hablas de lo que se ha hecho en niños normales? Porque sacar una valoración de ustedes es complicadísimo, ¿no? Y la verdad es que el trabajo que han hecho es bastante grande. Y la pregunta número 2, con respecto al electro, ustedes lo hicieron en potencia relativa, el análisis. ¿Han hecho el análisis con respecto a la potencia absoluta? Yo creo que el próximo año lo vamos a publicar, la relación de ambos. O sea, ahorita es como la presentación de esto, pero bueno, no nos va a dar tiempo hasta el próximo año. Vamos a sacar el artículo para hacer una relación entre relativa y absoluta. Los valores de la potencia absoluta son muy altos también, sobre todo en los primeros meses. Y la relación entre potencia absoluta y potencia relativa siempre es muy dependiente. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado, porque lo más importante es como
para nosotros es el seguimiento del ritmo alfa, ¿no? Cómo el ritmo alfa puede de alguna manera ser predictor de la maduración. Entonces, todavía no, o sea, sí estamos en cierres, ¿no? Estos datos apenas los obtuve hace como un mes y pues los voy a presentar, ¿no? No pensé que les fuera interesante. Para el próximo año. Son poblanos de Tlaxcaltecas. Una parte la tengo en Tlaxcala y una. Porque hay una normalización con niños pequeños. Estos en la frontera. No, sí. Y mira, la idea no era normalizar nada del electro, es simplemente tener su electro para que en cada niño ver cómo va evolucionando, ¿no? Pero se juntaron muchos y creemos que es bueno reportar. No teníamos ninguna pretensión de otra cosa más que tener un análisis completo clínico de cada caso, ¿sí? Pero se juntaron principales. Y el otro, la primera pregunta que me hacías, esta experiencia que les decía ya al principio de 3 años, 4 años de estar siguiendo, hizo posible que obtuviéramos cada una de estas categorías, ¿no? Nosotros éramos, con el paso del tiempo se ha ido formando así, pero ven lo mismo que yo, ¿no? Y veíamos que había cosas muy importantes. Normalmente estas observaciones se hacen con un alumno de posgrado y el neonatólogo, ¿no? Y últimamente se integró un terapeuta físico en los últimos 6 meses para ver si veíamos eso. Primero queríamos como asegurarnos de que estábamos viendo cosas iguales y surgió esta lista, ¿no?, de eventos, y esta lista ahora es una lista para preguntar, como de preguntar y ver con la mamá, y nos ha resultado sensible desde el punto de vista clínico, nada más. O sea, queremos que lo ve igual el pediatra, el neonatólogo, el terapeuta físico, lo ve el estudiante que está con nosotros, lo veo cuando estoy yo, lo veo, ¿no? Pero tuvimos esa lista nada más y formó como una especie de protocolo de observación in situ en el hospital, rápida, así. No hemos hecho ningún test, no con esto, pero lo vamos a hacer, ¿sale? Porque ahora, bueno, ya no voy a hablar más de nadie, lo vamos a hacer, pero la idea es como que otras personas se integren para que puedan ver cosas parecidas, o a lo mejor alguna categoría se incorpore. Y son categorías muy psicológicas, muy psicológicas. Esa es la idea, que fueran categorías lo más psicológicas, sí, más que posturales, motoras, psicomotoras, otónicas, etc. Muy psicológicas. Bueno, yo solo quería felicitar al doctor porque por primera vez veo que un médico está interesado en el desarrollo de un bebé, y esto es muy importante para uno como terapeuta, porque muchos niños no son diagnosticados a temprana edad porque el pediatra no lleva un seguimiento de desarrollo motor, y los niños llegan a la edad cuando ya son 7, 8 meses que el niño no se sienta. Y todo este periodo de los primeros 6 meses es tan importante en el desarrollo del bebé, y sobre todo la posición boca abajo, que ahora no se usa por el mito de que puede morir, y no explican a los papás que tienen que ponerlos en esa posición, porque muchos de estos niños son los que ahora están dando problemas con el famoso problema de déficit de atención o de motricidad fina sostenida. Entonces yo quiero felicitarlo y ojalá que sea algo que se vaya traspasando entre los médicos. Muchas gracias. Fíjense que yo no soy médico, ¿eh? ¿Alguien más? Soy un humilde psicólogo de provincia. Entonces, mejor todavía. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Héctor González por su valiosa participación.
damos su constancia y un presente del Centro Mexicano Universitario Profesional.